esta parte de tu video me deja a mí boquiabierto, perplejo, anonadado, y es cuando dices, mientras la persona no entienda la proposición, está en un estado indefinido, como el gato de Schrödinger. No, amigo. Vos notas la enorme diferencia entre el experimento del gato de Schrödinger de la física cuántica con el de un bebé recién nacido si es ateo o no. Pero existe una diferencia abismal. A ver, en el experimento del gato de Schrödinger existe dentro de la caja donde se encuentra encerrado el gato con el explosivo un 50% de que el explosivo actúe, que reviente y mate al gato, y el otro 50% restante es que no explote y el gato aún esté vivo. O sea, estamos bajo una disyunción de posibilidades: o el gato está vivo o el gato ha muerto por la explosión, mientras que en el caso del bebé recién nacido no hay una disyunción. No puedes ir a un bebé recién nacido y preguntarle, recién nacido, ¿crees en Dios o no? Y el bebé recién nacido va a tener una posibilidad de 50 que sí cree y una 50 que no cree. No es así. Mientras que en un bebé recién nacido existe una probabilidad de 100% que es atea, que no cree en ningún Dios, ya sea monoteísta, politeísta o personal o panteísta o de cualquier forma. Existe una enorme diferencia, amigo. Un bebé no puede nacer creyendo en Dios. O sea, existe una probabilidad del 50% que un bebé nazca creyendo en Dios, y existe una 50% de probabilidad que un bebé nazca sin creer en Él. No es así, no tiene nada que ver. Y lo que vos me estás diciendo, en caso de que una persona le preguntes algo que no sabe de lo que estás hablando, va a quedar en un estado indefinido. No es así. Y el gato de Schrödinger no quiere un estado indefinido. O el gato está muerto o el gato está vivo, pero el gato no queda en estado indefinido. Como vos pretendes hacer creer que es como el caso de la persona que si le preguntas si creen algo que no sabe de qué lo estás hablando, va a quedar un acto indefinido. A ver, va a quedar una circunstancia indefinida si es que la persona no sabe qué contestar, ¿sí? Pero si esa persona vos lo obligas a contestar, la respuesta es obvia. Te va a decir, no creo en tal cosa, o no digo eso. Y si le preguntas por qué, te va a contestar, porque ni sé de qué me estás hablando. ¿Quiere que lo llevemos a práctica? ¿Quiere que lo llevemos a experimento? Sí, ahora vos seré de imputaciones. Vas a ser mi conejillo de India, presta atención. Yo ahora vos te pregunto, ¿vos crees que Z. Müller es el que ha causado el cósito Ayano-Sanantas? ¿Vos qué me vas a contestar? Ya sé, me vas a decir que estás en un estado indefinido y así vas a quedar eternamente perplejo, congelado. No. Ahora vos pregúntame a mí, Adrián Estanciero, ¿vos crees que Z. Müller es quien causó el cósito Ayano-Sanantas? Yo te voy a contestar, no. Y vos me vas a preguntar, ¿y por qué no crees en eso? Porque ni sé de qué me estás hablando. No creo en algo que no sé. No sé de qué me estás hablando. No creo en eso. Desconozco. Acabo de asesinar tu gato de Schrödinger. Y otra perlita tuya, amigo. Dices, excepto si ha sido dogmatizada para no creer en lo que no entienda, que no es el caso de los bebés, pero sí el de muchos ateos militantes. Amigo, una no creencia no es un dogma. Nadie dogmatiza para no creer. Los ateos militantes decimos no hay pruebas para creer en eso. Y las supuestas pruebas que nos han presentado son erróneas, son falacias, son mentiras. Caen en casi todo el campo de las falacias. Entonces decirte a vos que no te dejes convencer así nomás no es un dogma. Dogma sería que te impongan una creencia de manera cultural, como pasa con la mayoría y como sucede con las religiones, con todas, que son accidentes históricos regionales. O sea que depende del lugar, de la parte geográfica donde se encuentra el individuo y de su época en la historia. Eso es indiscutible. Eso es dogma. Ir a un templo es dogmatizarte. Decirles a ustedes, no nos presentan los datos suficientes, las evidencias suficientes para que te creamos, no es un dogma. Es rechazarlo al dogma. ¿Por qué últimamente los creyentes están volcando la tortilla
Y tratan de hacer creer que la fe es atea, que el ateísmo es fe, y que el ateísmo es dogma, y que el ateísmo es una religión. ¿Por qué tratan de torcer la realidad? Háganse cargo ustedes. Ustedes tienen fe. Ustedes tienen el dogma. Ustedes, lo de ustedes es religión. No es la primera vez que observo algo de esto así en internet. Bueno, y aquí en tu segunda parte de tu video comienzas diciendo, presentas tu hipótesis. Partimos de la premisa materialista que plantea que creer o no creer son procesos cognitivos. Y luego dices, los procesos cognitivos son medibles. Amigo, no. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo que los procesos cognitivos son medibles? Son observables. Una cosa es decir que son observables. Otra cosa muy diferente es decir que son medibles. Pero este video apunta a eso, así que voy a guardarme un poco de explicación para más luego. Y dices, tomemos a Tarzán y enseñémosle español excepto los conceptos religiosos. Y dices, coloquemos a Tarzán en un detector de mentiras 100% eficaz. Esta parte es la que supera las limitaciones de la ciencia actual, dices, ¿sí? Estoy de acuerdo, no existe un detector de mentiras eficaz. Y preguntémosle a Tarzán, ¿usted cree en Dios? Dices, la respuesta del detector no sería ni cierta ni falsa, porque no entendería la pregunta. Falso, seria imputación. Tarzán entiende perfectamente la pregunta. Lo que desconoce es el concepto de Dios, no sabe lo que es Dios. Como en el ejemplo que te he dado yo hace recién, que si vos crees, si Z Müller es la causa del cósitos allá en lontananzas, yo te estoy haciendo una pregunta y vos me entiendes la pregunta, pero desconoces los sujetos. Reitero, es muy falso y erróneo decir que Tarzán no entiende la pregunta. ¿Usted cree en Dios? No, sí entiende la pregunta, pero no sabe qué es Dios. Le están preguntando si cree en eso. Él sabe que le están preguntando si cree en eso. O acaba de decir, enseñemos el español todo excepto los conceptos religiosos. Entonces sí entiende. Nada más que no sabe quién es Dios. Por lo tanto no puede creer en eso. Pero a ver, seguimos. Y vos concluyes de manera errónea. Si una persona no entiende algo, no puede no creer en eso. Entonces, tu conclusión se traduce, si una persona no entiende de algo, entonces cree en eso. Es imposible que no crea en ello. Lo acabas de decir, no puede no creer en eso. Entonces 100% cree, porque no puede no creer en eso. Conclusión, Tarzán cree en Dios, según vos. Aunque esa conclusión niega la premisa. Y conclusión también, vos sí crees que Z Müller es la causa del cósito allá en lontananzas. ¿Por qué? Porque no conoces qué es eso, entonces no puedes no creer, entonces sí crees. Ese es tu razonamiento seria disputaciones. Bueno, y en la parte 3 de tu respuesta a mí, presentas una definición muy particular de lo que es creer o no creer, a la cual vos dices que es muy diferente a la mía, y concuerdo, es muy diferente a la mía, pero está errada. O sea, puede ser diferente por el caso que no esté errado. El problema es que es diferente y además está errada, y ahora voy a fundamentar por qué. Vos dices, una persona cree en algo cuando al ser sometida a un detector de mentiras, su reacción fisiológica carece de indicios de falsedad, o sea, de rechazo. Y no cree si esos indicios de falsedad aparecen. A ver, empecemos a decir por qué es errado tu concepto de creencia. Porque según tu definición, una persona que jamás nunca ha sido sometido a un detector de mentiras, entonces cree, porque tiene que haber sido sometida a ese detector de mentiras y además detectado indicios de falsedad en sus reacciones fisiológicas. Caso contrario, entonces cree, porque vos estás diciendo creer. Una persona cree en algo cuando al ser sometida a un detector de mentiras, su reacción fisiológica carece de indicios de falsedad. Y no cree si esos indicios de falsedad aparecen. Además, amigo, pensar, ninguna persona ha sido sentada ni va a ser sentada en ese instrumento imaginario. Por lo tanto, entonces, ninguno es creyente. Todos son ateos. A la vez, para que una persona sea atea, según tu definición, debe ser sentada en ese detector de mentiras inexistente y además en ella detectada síntomas fisiológicos que expresen algún tipo de negación o rechazo.
en la realidad ninguna persona va a ser sentada en ese detector de mentira inexistente, entonces todos son ateos por no cumplir esos requisitos. A la vez, entonces todos son ateos y a la vez todos son creyentes, según tu definición, amigo. Además, si te pones a pensar, la base de tu definición es esa máquina inexistente. O sea, es una fantasía. Amigo, ¿y cuál es el problema que presentan los detectores de mentiras? Vos estás diciendo que eso no es ciencia actual. Bueno, tampoco es ciencia futura. No va a existir un detector de mentira eficaz en el futuro. No es que las máquinas de hoy están mal calibradas y en el futuro se va a poder arreglar. No, no es así. El problema es que una persona puede engañar una máquina que trate de rastrear esos síntomas que dices vos, de negación. Esos síntomas fisiológicos, neuronales, que expresen rechazo o negación, una persona puede manipular. Más aún, si dices vos que ya la persona va a ser sentada con conocimiento de lo que se le va a preguntar. ¿Me explico? El problema no es que aún no tenemos hoy una tecnología 100% eficaz para crear un detector de mentira real, óptimo. El problema no es ese. El problema es que nosotros podemos alterar mentalmente, espiritualmente nuestro estado y por lo tanto engañar las máquinas. ¿Me explico? Una persona que se sienta en ese detector de mentira, sea el eficaz inexistente que propone vos o uno real, puede engañar, puede prepararse o puede contestar con resultados positivos, como que no está mintiendo y en realidad sí está mintiendo, solo que sabe cómo hacerlo para que no sea detectado, o a la vez puede contestar de manera correcta, o sea, sin mentir, pero estar con temor y tener pulsaciones elevadas y la máquina puede indicar que está mintiendo cuando está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento de ese dispositivo electrónico es medir pulsaciones, presión sanguínea y otras cuestiones fisiológicas y neuronales que nosotros a partir de esos datos podemos presumir, podemos estimar por el estado nervioso en que se encuentra que está diciendo mentiras o no. Aún así una persona puede estar sentada ahí y mentirte tranquilamente y mirarte a los ojos de una manera serena sin que se altere su ritmo cardíaco, ni presión sanguínea, ni ninguna alteración fisiológica. Entonces el problema no es la máquina. El problema es que estamos tratando de nosotros crear una máquina que sirva para detectar mentiras, cuando nosotros mismos como observadores también somos engañados muchas veces. Cuando una persona nos miente o creemos que nos miente, nos está diciendo la verdad por la forma que nos lo dice a nosotros. Y eso sin olvidar que tu definición solo sirve para personas y no así para las demás especies, siendo que las demás especies también creen y también no creen. O sea, una definición, además de fantasiosa, bastante ilimitada. Además, amigos, si vos sos defensor de la DRAE, ¿por qué no quieres usar ahora la definición de la misma, de creer? Vamos a leer las 4 primeras. Dice, tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Y en esta primera definición en la que se basan las creencias religiosas. Y de ahí la palabra creencia, porque es aceptar algo como cierto aún sin tener evidencias. O sea, eso más tirando a la fe. Definición número 2, dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. Dar firme ascenso. 3, pensar, juzgar, sospechar algo o estar persuadido de ello. 4, tener algo por verosímil o probable. Y aquí agrego yo, más allá, si sea cierto o no. Porque creer es simplemente aceptar algo por cierto, más allá de que sea cierto o no, es independiente de ello. Y en la 6 dice creer en Dios. O sea, amigo, ¿por qué no has usado esta definición? ¿Y por qué quieres ahora torcer la DRAE que vos tanto has defendido? ¿Qué diferencia entre vos y yo? Que yo estoy corrigiendo una definición de la DRAE porque por no coincidir con la realidad, con lo que las personas en verdad son. Mientras que vos estás alterando una definición, intentando sustituir una definición de la DRAE por conveniencia propia en este debate. O sea, creer es aceptar algo como cierto, punto, ya está. Y no creer es lo contrario, no hacerlo. Es no aceptarlo. Ya sea por rechazo o por ignorancia, porque desconoce, no lo reconoció.
Luego dices, esta definición es superior a los razonamientos abstractos de Adrián Estanciero, por medio del principio del tercero excluido. Bueno, a ver, vos decime, dame la tercera, dame una tercera opción. Yo ya he dicho, eso de que duda o no sabe, se ubica en no creer, y lo he demostrado. O sea, si vos me estás diciendo que estoy cometiendo el error del principio del tercero excluido, vos decime qué estoy excluyendo. Si estoy diciendo creer o no creer. Y dentro de no creer está porque no sabe, porque sabe y lo rechaza, o porque duda. Sabe pero duda, todavía no logra creerlo y no sabe si lo va a creer. Vos dame otra, no sé, explícame. Cuando vos me digas, estás cometiendo esto, ahí nomás vos tienes que contraargumentar, no contraargumentas. Dice que cometió tal cosa y te salteas. Y dice después, porque mi definición utiliza el método científico para determinar si una persona cree o no. No haces uso del método científico. Vos mismo acabas de decir, es una máquina que no existe. Tu definición está basada en una máquina que no existe. Un detector de mentiras 100% eficaz, que todos sabemos que no existe. Y que además, para que sea calificada una persona como creyente o no, tiene que ser sometida a ella, a eso que no existe. Y eso vos le llamas científico. Adrián Estanciero no ofrece un método científico medible para determinar eso. Solamente confiar en la palabra de la persona y considerar que no conocer implica no creer. ¿Quiere que presente un método científico? La observación. Observar la realidad. Observar, ¿te suena eso a vos? Observar la realidad y bajo definiciones ubicarlos en categorías. ¿Te suena? Eso permanentemente hace la ciencia y la biología por sobre todo. Observar a un ser o algo y según esas características, si reúne ciertas características, ubicarlo en ciertos grupos. Ya sea reino, familia, especie, raza. Para vos eso no es científico, entonces la biología no es ciencia. Porque la biología permanentemente utiliza definiciones de lo que observa y lo clasifica en grupos. Y dice, mi postulado, el argumento de Adrián Estanciero no es contradictorio desde su punto de vista. No, amigo. No, eso de que no es contradictorio desde mi punto de vista, no existe. O es contradictorio o no, o presenta una contradicción lógica y es esta, aquí está la contradicción y aquí está con esta, estas dos se contradicen, o es cierto o es falso. No es que según para quién va a ser contradictorio, no, o es contradictorio o no, o se contradice o no, querido amigo. Sin embargo, ha sido superado por el mío, me dices, al no ser el tuyo científico, sino especulativo, mientras que el mío es medible, amigo. ¿Vos sabés lo que es medir? No sabes lo que es medir. Amigo, medir es tomar un patrón de una cierta magnitud para compararlo con otras y así poder hacer uso de las matemáticas, un número seguido de una unidad. Comparar un patrón con otra magnitud de una misma naturaleza, ya sea física o química. O sea, me tienes que presentar un número seguido de una unidad y posiblemente dirección y sentido, en caso de que sea una magnitud tipo vectorial. Esto creo que lo sabemos porque vos sos matemático, y creo que ya lo sabes, no te tengo que explicar mucho. Entonces vos tienes que saber que no has medido nada, no has utilizado ningún tipo de método medible. Has estado muy por lejos de querer hacer una medición, no has presentado ninguna magnitud, con ninguna unidad, mucho menos en dirección y sentido. Que vos hagas uso de un instrumento, como por ejemplo el del detector de mentira eficaz, que encima que no existe, encima haces uso de manera hipotética, no quiere decir que estás midiendo. Simplemente estás intentando calificar a las personas en grupos según los resultados que te dé esa máquina, que no existe. No puedes decir que has utilizado un método medible, amigo. Y me pides que yo ofrezca en mi siguiente video un método científico para saber si una persona cree o no. ¿Te suena a vos eso de observar la naturaleza según las características de algo, de un ser o algo? Clasificarlos en grupos según definiciones ya establecidas de manera científica. Para vos no es científico eso, ¿no? Y en tu último video, amigo, me ha llamado mucho la atención lo siguiente. Y es que has caído bajo las redes de troll
del usuario pensamiento ateus. Cuando me dice a mí que no sé nada de lógica, él después presenta una serie de expresiones lógicas, proposiciones y definiciones, sea U el conjunto de los seres, y es que has caído bajo las redes de las bromas del usuario pensamiento ateus. Ya te ha presentado a vos, o sea, empieza diciendo que yo estoy muy mal, que no sé de lógica, por lo tanto no sé de ciencia, aunque yo fácilmente puedo saber de ciencia sin saber de lógica, ¿no? Para el usuario pensamiento ateo y para vos, Selene Imputaciones. Pero no, si sé de lógica, de esto lo estudié hace mucho yo, en mi carrera yo. Y me llama la atención lo siguiente, amigo, el pensamiento ateo te ha troleado. Y vos no te has dado cuenta y sin saber, porque desconoces, aparentemente por lo que no desconoces de lógica, los agarró y los has presentado aquí y crees que me ha contraargumentado el usuario pensamiento ateo. Cuando el pensamiento ateo reafirma lo que estoy diciendo. Nada más que pone otros paréntesis y le pone abajo de X. O sea, yo porque no uso tantos paréntesis, el paréntesis S de X que pone Q de X. Si pongo eso, después tengo que usar corchete, después otra llave y después inventarme otra. Porque era negación, entonces yo he omitido esos paréntesis. Directamente he dicho QS en vez de S de Q. ¿Me explicó? Pero a ver, te voy a leer. Él dice, sea U el conjunto de los seres. Y para cada X pertenece U. ¿Qué? Dice, sea U el conjunto de los seres y para cada X pertenece U. Bueno, haya escrito mal el amigo pensamiento ateo. ¿Vale? Bueno, dice, S de X, donde X conoce acerca de un Dios. No, está mal expresado. Donde S de X significa que X conoce acerca de un Dios. Y Q de X significa que X cree en esos dioses. Observa que te ha troleado, amigo. Y vos lo has usado el video creyendo que me refuta. Dices, una vez corregido estanciero por el ateo pensante. Y me pones, mira, lo que yo he escrito, mi razonamiento lo ha hecho a él. Y él ha llegado a la misma conclusión. Y vos crees que me has refutado. Amigo, te leo, porque veo que no entiendes. Porque si entendiese no lo hubiese puesto. Y mucho menos diría que me ha contraargumentado, me ha refutado. Te leo lo que te ha puesto pensamiento ateo a vos. Y vos lo has usado en tu video. Mira, dice, para toda persona, para todo X que pertenece a ser una persona, se verifica que si esa persona sabe, conoce el concepto de Dios, y además esa persona cree en él, entonces esa persona es un creyente. Proposición 2. Para todo X que X pertenece a ser un ser, se verifica que si esa persona sabe de ese Dios, pero esa persona no cree en él, entonces esa persona es atea. Mira, está diciendo lo mismo que he dicho yo. Para todo X, siendo que X pertenece a U, en vez de poner directamente para todo U, ¿no? Se verifica que si esa persona desconoce el concepto de Dios, entonces esa persona no puede creer en él. Te lo ha puesto él, ahí está, en tu propio video. Por lo tanto se cumple, te dice ateo pensante a vos. Para todo X que pertenece, o sea, para todo ser, se verifica que si esa persona desconoce el concepto de Dios, desconoce lo que es Dios, entonces esa persona es atea. Y vos lo has usado aquí como contraargumento hacia mí. Te ha troleado, amigo, borra ese video, te ha troleado ateo pensante. Y te ha puesto a vos como que no entiendes lógica, borra, amigo, ese video. Con mal corazón. Bueno, en vos está. Soy usuario del estanciero, me despido con un fuerte abrazo, Selene Imputaciones, con todo mi afecto, con todo mi respeto. Si a vos en algún momento me ves a mí un poco alterado, que levanto voz, es mi personalidad, ¿sí? Como debato, creo no haberte insultado y espero que no. Y si en algún momento te has sentido como que te he retado, que te he tratado mal, con amor al corazón te pido disculpas. Unos videos.